Hablar sobre disfrutar del dolor y el sufrimiento puede sonar contradictorio a primera vista, ¿verdad? Pero aquí va algo interesante. ¿Has oído hablar de Miyamoto Musashi? Este legendario samurái no solo era un maestro con la espada, sino que también tenía algunas ideas fascinantes sobre el dolor y el sufrimiento que podrían dejarte reflexionando. Imagina esto. Estás en el campo de batalla, la adrenalina bombea fuerte, la espada en tu mano y enfrentas a tu oponente. En ese instante, Musashi creía que sentir el dolor y el sufrimiento era parte integral del crecimiento. No es que anhelase el dolor, pero sí lo aceptaba como parte del camino hacia la maestría. El tipo de dolor del que hablo aquí no es el físico solamente, es más bien el sufrimiento mental y emocional. Musashi no estaba diciendo que deberíamos buscar el dolor o disfrutarlo por el simple hecho de padecer, sino que abogaba por abrazar las situaciones difíciles, aprender de ellas y crecer como seres humanos. En su famoso libro, El libro de los 5 anillos, Musashi escribe sobre el camino de la espada, pero también sobre el camino de la vida. Él sugería que al enfrentar el dolor y el sufrimiento nos volvemos más fuertes y sabios. Es como forjar una espada en el fuego. Pasando por el calor intenso, el metal se hace más resistente y afilado. Lo curioso es que Musashi no estaba promoviendo el sufrimiento por el mero hecho de soportarlo, sino que nos invitaba a encontrar el valor y la enseñanza en esos momentos. Es como cuando te esfuerzas en un entrenamiento agotador. Al final, puedes estar agotado, pero también sientes un sentido de logro y crecimiento. Imagina a Musashi enfrentándose a sus propios demonios internos, superando retos personales y aprendiendo de ellos. Él mismo fue su mejor maestro, encontrando sabiduría en sus experiencias y compartiéndolas con el mundo. Y aquí está la verdadera joya escondida en todo esto. Al abrazar el dolor y el sufrimiento, no solo nos fortalecemos a nosotros mismos, sino que también podemos ayudar a otros a enfrentar sus propios desafíos. Es como convertirte en esa luz guía para alguien que está atravesando una oscuridad similar. A veces, las lecciones más valiosas provienen de esos momentos de lucha, cuando nos sentimos perdidos o abrumados. Aceptar el dolor no significa resignarse a él, sino aprender de él y avanzar con esa nueva sabiduría. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? No se trata de buscar problemas o convertir cada desafío en una prueba de resistencia. Más bien, se trata de cambiar nuestra perspectiva, ver el dolor como una oportunidad para crecer y aprender, en lugar de algo que nos derrota. Piénsalo de esta manera. Cada vez que te enfrentas a una situación difícil, ¿qué puedes aprender de ella? ¿Cómo te puede hacer más fuerte o más sabio? Es como entrenar en el dojo de la vida, siempre buscando mejorar y adaptarte a las circunstancias. Recuerda, la clave aquí es la actitud. No se trata de disfrutar del sufrimiento en sí mismo, sino de encontrar valor en los desafíos que enfrentamos y cómo podemos convertirlos en oportunidades de crecimiento personal. Musashi nos enseñó que el dolor y el sufrimiento son parte de la experiencia humana, pero también nos mostró que podemos encontrar belleza y sabiduría en ellos si estamos dispuestos a mirar más allá de la incomodidad inicial. Musashi, además de ser un maestro con la espada, era un filósofo en su propio derecho. Él no solo hablaba sobre el sufrimiento en términos de batallas y combates, sino que lo extendía al ámbito más amplio de la vida. Para él, cada momento de dificultad era una oportunidad para crecer, para afilar las habilidades mentales y espirituales tanto como afilaba su espada. Piensa en esas veces en las que te enfrentas a desafíos en tu vida. Puede ser un proyecto difícil en el trabajo, una relación complicada o incluso un momento personal de autodescubrimiento. En esos momentos, Musashi nos animaría a no huir del dolor o a sentir lástima por nosotros mismos, sino a abrazar esa incomodidad y buscar lo que podemos aprender de ella. El sufrimiento puede ser un gran maestro, ¿no es así? Nos obliga a examinarnos a nosotros mismos, a nuestras creencias, nuestras fortalezas y debilidades. Cuando estamos incómodos, es cuando realmente crecemos, cuando nos vemos obligados a salir de nuestra zona de confort y a enfrentar las cosas de frente. Es interesante cómo Musashi nos anima a no ver el sufrimiento como algo exclusivamente negativo. Claro,
Nadie quiere pasar por momentos difíciles, pero Él nos desafía a cambiar esa percepción. En lugar de ver el sufrimiento como algo que nos derrota, ¿qué tal si lo vemos como una oportunidad para transformarnos? Imagina estar en un campo de batalla interno, luchando contra tus propios miedos, inseguridades o limitaciones. En esos momentos, podríamos aprender mucho sobre nosotros mismos, sobre nuestras capacidades ocultas y sobre cómo superar incluso los obstáculos más desafiantes. Ahora, ¿cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nuestras vidas? Tal vez sea adoptando una mentalidad de crecimiento, donde los desafíos no sean obstáculos insuperables, sino oportunidades para aprender y mejorar. Cuando enfrentamos dificultades, podríamos preguntarnos: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer a partir de esta experiencia? Quizás también podríamos cultivar una especie de resiliencia emocional, aprender a aceptar las emociones difíciles en lugar de reprimirlas. En lugar de huir del dolor emocional, podríamos explorarlo, entender por qué está presente y cómo podemos crecer a partir de él. Al final del día, las enseñanzas de Musashi sobre el dolor y el sufrimiento son una invitación a abrazar la totalidad de la experiencia humana. Es comprender que no podemos evitar los momentos difíciles, pero sí podemos elegir cómo enfrentarlos y qué extraer de ellos. Imagina que estás pasando por un momento difícil. Tal vez estás lidiando con la pérdida de un ser querido, atravesando una crisis en tu carrera o enfrentando desafíos personales. Musashi nos recordaría que estos momentos son cruciales para nuestro crecimiento. Piensa en el sufrimiento como una especie de crisol, donde nuestras fortalezas y debilidades se vuelven más claras. En lugar de rendirnos ante la adversidad, ¿qué tal si buscamos la oportunidad en medio de la dificultad? ¿Qué podemos aprender sobre nosotros mismos en esos momentos? No se trata de disfrutar el dolor en sí mismo, sino de encontrar significado en él. Es como cuando un atleta se esfuerza al máximo durante un entrenamiento extenuante. No disfruta del agotamiento, pero sabe que cada gota de sudor es un paso hacia la mejora. Musashi no nos pide que abracemos el sufrimiento por el simple hecho de padecer, sino que reconozcamos que enfrentarlo puede forjarnos en personas más fuertes y sabias. Es aprender a bailar con el dolor en lugar de ser dominado por él. Puede ser útil también encontrar inspiración en las propias experiencias de Musashi. Él no era solo un samurái, sino un artista, un estratega y un filósofo. ¿Cómo aplicaba él estas enseñanzas en sus múltiples facetas? ¿Cómo integraba el sufrimiento en su búsqueda constante de perfeccionamiento? La clave aquí es la adaptación. Musashi no se aferraba a una idea estática del mundo. Se adaptaba a las circunstancias, aprendiendo y evolucionando a través del dolor y el sufrimiento. Nos invitaba a hacer lo mismo, a encontrar flexibilidad en la forma en que enfrentamos nuestros propios desafíos. En última instancia, el mensaje de Musashi sobre el dolor y el sufrimiento es uno de autodescubrimiento y crecimiento. Nos reta a enfrentar lo incómodo, a aprender de ello y a transformarnos a través de esa experiencia. Tal vez podamos aplicar estas enseñanzas en nuestras propias vidas, abrazando la incertidumbre y enfrentándonos a nuestros miedos. En lugar de huir del dolor, ¿qué pasaría si lo enfrentamos con valentía y determinación? El sufrimiento puede ser como un espejo que refleja nuestras propias fortalezas y debilidades. Nos desafía a ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. Nos recuerda nuestra humanidad compartida, nuestra capacidad de conectar a través del dolor. Al final del día, las enseñanzas de Musashi sobre el dolor y el sufrimiento nos invitan a ser más comprensivos, más resilientes y más valientes. Nos muestran que no se trata solo de sobrevivir al dolor, sino de transformarlo en un motor para nuestro crecimiento personal. Entonces, ¿cómo podemos incorporar estas ideas en nuestra vida diaria? Tal vez sea practicando la compasión hacia nosotros mismos en momentos difíciles, reconociendo que está bien sentir dolor y que no tenemos que enfrentarlo solos. También podríamos buscar oportunidades de crecimiento en medio de la adversidad, preguntándonos qué lecciones podemos extraer de esos momentos desafiantes. En última instancia, las enseñanzas de Musashi sobre el sufrimiento nos recuerdan que somos más fuertes y más capaces de lo que creemos. Nos invitan a abrazar la totalidad de nuestra experiencia humana
incluido el dolor, y a utilizarlo como un trampolín para alcanzar nuevas alturas en nuestra vida. ¿Qué piensas de esta perspectiva sobre el sufrimiento? ¿Cómo podrías aplicar estas ideas en tu propia vida para encontrar fortaleza y crecimiento personal?